porque todos esos que se manifiestan y paralizan el sistema sanitario, te garantizo que si tienen un problema se cuelan. Pero es que además, que se cuelen, es que creen que tienen derecho a hacerlo. Es que piensan que el sistema sanitario público, como tienen plaza en propiedad, es suyo. Entonces se cuelan. Hoy nos acompaña en Medicina Responsable el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. Señor Abarca, bienvenido a esta casa. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Voy a decir que Juan Abarca es médico, detalle importante porque vamos a hablar de medicina, de gestión, de sanidad privada y entraremos también en el campo de la pública. Por ejemplo, en la batalla política la sanidad está en primer plano, hemos estado en la huelga de médicos de familia y todos saben diagnosticar el problema que tenemos, pero nadie en el mundo de la política toma medidas. ¿Por qué? Bueno, porque el Sistema Nacional de Salud es la primera empresa de este país, que mantiene casi 1 millón de trabajadores públicos, en unas condiciones estatutarias, ¿no? que intentan de alguna manera proteger el status quo, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con modificar esas condiciones en pro de una eficiencia, de una transparencia, pues genera muchísima inestabilidad al cuerpo de trabajadores y muchísima presión política y social, ¿no? Entonces eso es lo que hace que sea muy complicado el intentar replantear reformas que todo el mundo está de acuerdo, incluyendo los partidos políticos, como aprobaron en el año 2020 después de la crisis de la primera ola de la pandemia, en el documento para la reconstrucción del sistema sanitario, que abogaban por un pacto entre los principales partidos políticos para definir un modelo de salud, un modelo sanitario basado en la buena gobernanza, es decir, eficiencia, transparencia, gestión de cuentas, etcétera, etcétera, y no se ha hecho nada, ¿no? Y además lo aprobaron con votos a favor, quiero recordar, de casi 250 diputados. Es decir, 250. Había consenso y no se hizo nada. Había consenso, fue justo después de la primera ola, donde claramente se vieron una serie de fallos en el sistema sanitario y la necesidad de afrontar una serie de reformas, y no se hizo absolutamente nada. La existencia de la aversión hacia el sistema sanitario privado en este país ha existido desde siempre, ¿no? Porque bueno, es el enemigo de alguna manera a batir, ¿no? Porque todo lo que sea que cambie o que se puedan emplear, porque el problema no es la empresa privada, el problema es el que se gestione la sanidad pública en base a criterios eficientes. Es decir, se considera tan privado un grupo con ánimo de lucro, como puede ser HM Hospitales, como la gestión pública empresarial. O sea, se está en contra de todo lo que no sea el modelo estatutario. Esa es la gran mentira de los que defienden la sanidad pública, ¿no? Que no defienden la sanidad pública, porque si defienden la sanidad pública quieres que funcione bien. Están defendiendo un modelo sanitario en particular, que es el modelo estatutario. Porque tan sanidad pública es la sanidad pública gestionada directamente como gestionada a través de una empresa pública, que todo lo revierte en el sistema, pero se oponen tanto a una cosa como a la otra. Está claro que el sistema nacional de salud es obsoleto, hay que hacer algo. ¿Y por dónde deberían ir? Ahora hablamos de la privada. ¿Por dónde debería ir la sanidad pública para gestionarlo de otra manera y para que sea sostenible en el futuro? Porque si no vamos muy lejos. O sea, vamos a ver, yo no soy quien para decir cómo se tiene que organizar el sistema nacional de salud. Punto, pasa, ¿no? Lo que pasa es que sé cómo tiene que ser, pero ¿qué es lo que dice todo el mundo? Tiene que ser eficiente, tiene que ser transparente, tiene que ser competitivo. Todo eso te lleva tiene que ser innovador. ¿Y por qué no lo es? Todo eso te lleva a un elemento común, elemental, que es el modelo laboral. Es decir, todo pasa de alguna forma precisamente por introducir en la gestión sanitaria pública principios de gestión de la buena gobernanza, principios empresariales, que compita el sector sanitario público entre sí y con los proveedores privados en un momento determinado, si es que hay proveedores, en aquellos sitios en los cuales hay proveedores privados, ¿no? Es decir, falta la introducción de criterios empresariales en el sistema sanitario público. Y en este contexto de la sanidad española, ¿cuál sería el papel de la sanidad privada? El papel, el que ha sido desde el principio, el papel es un complemento.
O sea, pero es un complemento, o sea, hay que remontarse un poquito, digo, sin alargarme, ¿no? Aquí lo que existió siempre era la sanidad privada. En los años 60 había 1.100 hospitales privados. 150 hospitales generales de las diputaciones, los que ahora se consideran hospitales privados porque están gestionados bajo modelos empresariales, de los hospitales de las diputaciones, los hospitales que ahora son consorcio, y luego la sanidad pública, lo único que se encargaba en esa época, hasta esa época, era de las enfermedades que afectaban al cuerpo social de la sociedad, es decir, tuberculosis, psiquiátricas, infecciosas, ese tipo de enfermedades. En el año 63, a raíz de la ley de modernización, dice Franco que quiere un sistema sanitario propio y crea los primeros hospitales de la Seguridad Social con personal estatutario. Pero desde el principio, cuando se cambia el modelo y llega la Constitución y la Ley General de Sanidad y se habla de complementariedad, la sanidad privada no era un complemento para aquellas coberturas, como se quiso hacer entender que no cubriera la pública, como por ejemplo la estética. No, era una complementariedad porque no había infraestructuras suficientes. Es decir, cada modelo sanitario en cada país, más allá de Beveridge o Bismarck, que son los dos grandes tipos, tiene sus particularidades. Y en este país, nuestra idiosincrasia ha hecho que siempre exista colaboración público-privada desde sus comienzos. Lo que pasa es que ha habido una apuesta por parte de la política para intentar en la medida de lo posible que el sistema sanitario público fuera suficiente, pero nunca ha sido suficiente porque a raíz de que se generan las leyes de los años 80, nunca se adapta. Y el sistema sanitario privado ha seguido ahí y ha seguido funcionando. Y ya a raíz de la crisis económica del año 2008, en el cual se ajustó el presupuesto al gasto, el gasto al presupuesto, en un entorno en el cual cada vez había más innovación, más cronificación, y pues la sanidad pública cada vez fue necesitando más, de alguna forma, el complemento de la sanidad privada, ya no solamente para poder acceder a la lista de espera, sino para acceder a la innovación tecnológica, que durante esos años, ¿dónde estaba la cirugía robótica, la radiocirugía? En la sanidad privada. Y todo se hacía a través de conciertos particulares. El COVID lo remató totalmente. Entonces, nosotros, ¿por qué apostamos? Nosotros no queremos que crezca más la sanidad privada. El sentido, nosotros, me refiero al sector. El sector aboga, nosotros no pretendemos ser una alternativa a la sanidad privada. Nosotros pretendemos que la sanidad privada sea un complemento que alguien contrate en un momento determinado, mayoritariamente a través de un seguro de salud, para aquel que quiere una experiencia diferente, para aquel que en un momento determinado quiera pues no tener por qué esperar una lista de espera porque esté más inquieto de lo normal. Y esa es nuestra mayor, y normalizar ese equilibrio, que además creo que le viene fenomenal a España. Hay un gran miedo al crecimiento del sector privado. Aquí se ha demostrado que durante los años que más creció el sector privado fue hasta el año 2008, es decir, cuando más o menos el sistema sanitario público aguantó. A partir de la crisis económica, el sector privado siguió creciendo a ritmos del 5%, antes lo hacía a ritmos del 10%, pero nosotros tenemos estudios en el cual sabemos que el 85% de la gente que tiene una póliza, el 85% combinaba la pública con la privada. Y eso es fenomenal, porque le viene muy bien al sector público. Lo malo es cuando la gente no quiere ir a la sanidad pública, porque no puede acceder a la sanidad pública, que es lo que está pasando ahora. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Utilizan a la sanidad privada como vía de acceso al sistema. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos trabajar a bajo coste, nosotros queremos trabajar en un modelo en el cual, pues obviamente, tengamos márgenes que nos merezcan la pena. Ahora vamos a ir al detalle de lo que acaba de decir. Yo entiendo que la sanidad privada es una opción, no una necesidad. Debe de ser así. Otra cosa es que también, aparte de esa labor de experiencia, luego estemos como una necesidad. Sí, por la calidad del servicio, por lo que sea. No, porque hay sitios en donde la colaboración público-privada a través de la lista, los detractores nos llaman parásitos, que parasitamos. Yo tengo 2 hospitales en Santiago de Compostela, los 2 únicos, o en León, que hago lista de espera con la lista de espera de Santiago de Compostela, del hospital público. Yo mañana cierro un hospital, hago pisos y me quedo tan chulo y dejo de trabajar con la sanidad pública. ¿Y entonces quién necesita a quién? Por eso te quiero decir, o sea, hay una parte de que queremos ser alternativa, que queremos que seamos una alternativa como experiencia de usuario, y luego hay una parte donde seguimos en esa complementariedad desde el inicio, donde el sistema sanitario público no es capaz, por el motivo que sea, porque no son capaces de trabajar por las tardes, porque no tienen personal suficiente, de poder absorber la demanda
y tiene que concertar con la lista de espera, con la privada. Y aún así mantenemos listas de espera de meses. Eso le iba a decir, porque también se está hablando como crítica ahora a la privada, lo que está pasando con las aseguradoras, entraremos en detalles, que la sanidad privada está convertida en una pública bis por las listas de espera, porque no se atiende inmediatamente por lo que iba antes un paciente a la privada. Yo cuando me dicen eso, lo que le digo... Pero esto lo he oído, vaya. Sí, pero yo cuando digo eso, lo primero que le digo al individuo es que hace mucho que no va a la pública. Porque es verdad que hoy por hoy tenemos una presión asistencial mayor en el sector público, en el sector privado, debido a una hiperfrecuentación, por una parte, es decir, esa gente que antes de la pandemia combinaba en un 85% pública o privada, ahora prácticamente usan exclusivamente la sanidad privada, hay una hiperfrecuentación dentro de los usuarios de la sanidad privada, y segundo, bueno, porque está aumentando a costa de... nos están utilizando para acceder al sistema sanitario público ante los problemas que tienen para acceder en el sistema sanitario privado. Pero de ahí decir a que la situación es la misma, nosotros hoy por hoy estamos sufriendo una serie de problemas de acceso a determinados especialistas en determinados hospitales en determinadas ciudades. ¿Vale? Es decir, en Madrid hay un 40% de gente que tiene un seguro, en determinados hospitales te puedes encontrar lista de espera, pero ese es el tapón. Una vez que pasas el tapón ya no hay lista de espera para las pruebas, ni hay lista de espera para las intervenciones quirúrgicas. Y el sector privado se adaptará. Mira, hay una cosa muy relevante. España durante la pandemia ha sufrido 120.000 muertos oficiales, ¿vale? Eso es, según el efecto que se llama el efecto... no me acuerdo, es que está, en teoría esos son 120.000 personas que tenían que haber fallecido más tarde, ¿vale? Eso tendría que haber producido, según las estadísticas de estimación de fallecimiento, una disminución de la mortalidad en los años siguientes. Aún así, el año pasado murieron en España 30.000 personas por encima de las estimaciones. No es un fenómeno suficiente exclusivo de España, ha pasado en toda Europa, ¿vale? Es decir, la gente está sufriendo los retrasos de la paralización de la pandemia, etc. El problema es que el resto de países europeos tiene capacidad de adaptación, porque tiene sistemas de gestión basados en criterios empresariales, igual que el sector privado. El público no lo tiene. Es decir, nosotros, estas situaciones que estamos viviendo, nos vamos a adaptar. No quepa ninguna duda que nos vamos a adaptar. Vamos a volver a ello, pero antes, otra frase que usted habrá oído muchas veces. Si tengo algo importante me voy a la pública, si es menos grave me voy a la privada. Esto es una leyenda urbana también, ¿no? Eso es una leyenda urbana de hace 1000 siglos. O sea, eso... vamos a ver, la sanidad pública y la sanidad privada, la sanidad funciona bien en función de la complejidad que puedas tú realizar y eso depende del número de pacientes que tú tengas. Yo en León, desgraciadamente, obviamente no tengo masa crítica suficiente como para poder hacer determinadas intervenciones, pero es que tampoco las tiene la sanidad pública de León, que tiene que mandar los pacientes a Valladolid o a Madrid. Pero yo en Madrid compito tú a tú en complejidad con la sanidad pública. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y además va en contra... Lo que pasa es que los que hablan, pues hablan primero de oídas y segundo, digas lo que digas, no quieren escuchar, por lo tanto van a seguir diciendo lo mismo. Y luego además hay una realidad que, o sea, yo como proveedor de servicios privados, a mí me pagan por complejidad. A mí me interesa la complejidad, me pagan por acto. Entonces no tiene ningún sentido que yo rechace la complejidad. ¿Por qué los ataques del gobierno, los conciertos con la sanidad privada, si parece un camino de dirección única? Porque si no esto se colapsa. Porque bueno, porque hay una corriente muy importante que pretende de alguna manera que todo se quede en el sector sanitario público y que cualquier atisbo de que la privada, o sea, es poner la venda antes de la herida. Se están criticando a la Andalucía por el tema de los conciertos, dicen a dedo. Bueno, a dedo participaron 80 hospitales de 110 para intentar salir de la lista de espera, pero es que Valencia está haciendo lo mismo. Es que todas las comunidades están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que si lo hace el Partido Socialista, comunidades del Partido Socialista no pasa nada, si lo hacen comunidades del Partido Popular están privatizando. En este país el gasto sanitario privado, el gasto sanitario público dedicado a la colaboración público-privada ha bajado porcentualmente, en concreto del 11% del gasto sanitario público al 10%. Es decir, no solamente no ha subido, sino que ha bajado. Pero es que nos hemos encontrado con el gobierno aragonés, que tiene 150 días de lista de espera para especialistas, para la consulta con el especialista, solo para la consulta con el especialista. 150 días de lista de espera. Es la peor comunidad autónoma, presumiendo, tú fíjate hasta qué punto están las cosas retorcidas, presumiendo de que los últimos 3 años habían bajado el gasto de
el gasto de colaboración público-privada, el gasto en conciertos. Y digo yo, la gente en realidad, ¿qué preferirá? Que le cure. Da igual, en la pública o en la privada, un paciente quiere que le cure. Por eso yo creo que al final... Pero hay 17 modelos sanitarios en 17 comunidades autónomas y cada uno funciona de una forma diferente, incluso los convenios, ¿no? No, todos funcionan igual, todos funcionan similar. La cuestión es lo que destaque cada uno, lo que se destaque de una manera desde un punto de vista político. Todos funcionan... De hecho, para el sector privado siempre ha sido mucho más sencillo concertar con el sector público que con el Partido Socialista que con el Partido Popular, que siempre ha tenido muchas más reticencias. La mayor garantía de que la sanidad pública se va a mantener pública es el Partido Popular. Pero vamos, si no es más que verlo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lleva 12 años sin sacar un concurso de lista de espera. 12 años sin sacar un concurso reglado de lista de espera. Sí, se produjeron en su momento los fenómenos de las concesiones, pero que son 5. Son 5 hospitales. Y en Valencia eran otros 5, que por cierto se ha revertido Alcira y Torrevieja, y los resultados los indicadores son horribles. Y aquí no pasa nada. Pero todo esto al final, ¿sabes quién lo paga? Lo paga el ciudadano. Y al final, mira, hasta la pandemia teníamos la característica de que el político solo decía una cosa, de uno y otro bando. España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo porque tenemos la segunda tasa de esperanza de vida del mundo, cuando según clasificación de la Unión Europea éramos los 14 o 17 de los 27. O sea, nuestros indicadores en realidad eran bastante pobres en cuestiones que presumimos mucho como gratuidad, accesibilidad, innovación, es decir, bastante mediocre todo. El problema es que eso ya no es así. El problema es que los propios políticos reconocen ahora por primera vez que el sistema sanitario no está funcionando adecuadamente. El problema es que es una de las preocupaciones más importantes para los ciudadanos, es la tercera o la cuarta preocupación según el CIS. El 70% de los pacientes de los ciudadanos cree que hay que hacer reformas en el sistema sanitario. Es decir, yo creo que ya estamos oyendo mensajes de vamos a poner médicos en todos los centros de salud, y la gente empieza a no creérselo. Usted dígame a mí cómo lo va a hacer. La gente empieza a preguntárselo. En España hay 5 millones de... Es que se dice pronto. Faltan médicos, se dice todos los días. Bueno, yo no sé si faltan médicos, porque es que no tenemos un registro. Lo que sé es que los médicos no quieren trabajar en la pública, en la sanidad, en la atención primaria, eso seguro. Los médicos no quieren... ¿Por qué? Porque tienen mucho trabajo, mucha presión, mal pagados. Porque no están mal pagados, porque por el modelo estatutario. Porque se acaba de pactar en Madrid, en la Comunidad de Madrid se ha pagado como un máximo 34 pacientes. Y si uno quiere trabajar, imagínate, 5 horas, y si uno quiere trabajar 6 y media y atender 50 pacientes, pues no puede. O sea, como digo yo, en vez del dinero ir hacia la demanda, o sea, lo que se ha pactado en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, limitando la oferta, el número máximo de pacientes por médico y por día, es el grado máximo de la funcionarización. Voy a recuperar, hablando de políticos y de política, voy a recuperar una frase que seguro que a usted le suena y le sentará muy mal. Se quiere privatizar la sanidad pública, cuando se dice continuamente, se quiere privatizar la sanidad pública cuando sabe que no es verdad. Todo el mundo sabe que no es verdad eso. ¿Por qué se utiliza algún argumento que es tan banal, tan ridículo, ¿no? Hay cosas que me sientan mucho peor que eso. Ahora hablaremos de ello. Que oigo todos los días. Mucho peor, porque son graves ofensas, ¿no? Eso no me molesta. Eso me parece un absurdo. Me parece que es desviar la atención con respecto. Es buscar un enemigo. Pero un enemigo que además le ha salido rana, porque no quiere pelear con ellos. Porque el sector privado, ya no lo digo yo como presidente de HM Hospitales, sino como presidente de la Fundación IRIS, el sector privado es el primero que ha dicho que está contento con el modelo, que no quiere crecer más, que lo que quiere es normalizar nuestra situación, que lo que quiere es, no queremos ser una alternativa. Entonces les falla el argumento. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mira, tenemos un sistema parecido en origen al inglés, ¿vale? Pasa que en Inglaterra hay 66 millones de ciudadanos y 6 millones de personas con un seguro voluntario. La sanidad pública, allí tiene 7 millones de pacientes en lista de espera, y tú ves a la gente que sale con carteles del el NHS nos mata, no sé cuánto, intentando presionar para que modifiquen el sistema sanitario público. En España hay 47 o 46 millones de ciudadanos, hay 5 millones de personas en lista de espera, que se dice pronto, 5 millones, 2,5 esperando consulta, y eso que se controle. Lo que en la lista de espera está la atención primaria es incontrolable, no se mide. Pero hay 2 millones y medio esperando especialista, 1,5 millones esperando pruebas
o resultados y otros 800.000 esperando intervenciones quirúrgicas, es decir, 5 millones de personas. Y aquí la gente sale, en vez de, que es lo que yo critico muchas veces a todos estos que critican permanentemente la sanidad privada, ¿por qué no te preocupas de intentar mejorar el sistema sanitario público? Preocúpate de... Pero aquí no, aquí salen y dicen la sanidad pública se defiende, no se vende. Pero vamos a ver, preocúpate de mejorar el sistema sanitario público. Están protestando que el sector privado está creciendo. Están protestando, preocúpate. Nosotros somos los primeros que no queremos crecer porque el sistema sanitario público no funcione bien. Volvemos a insistir, lo volvemos a repetir 1000 veces. No queremos ser la alternativa al sistema sanitario público para el acceso. No lo queremos ser. No lo queremos ser. Muchos de los que les critican luego utilizan la sanidad privada, ¿eh? Sí. Porque tenemos nombres y apellidos y los conocemos todos, ¿no? Bueno, pero es que en este país todo el que puede tiene la sanidad. Es que en este país todo el que puede tiene sanidad privada o se cuela en la pública. Desgraciadamente hay 35 millones de españoles que no trabajan en la sanidad privada, en la sanidad pública no se pueden colar, porque todos esos que se manifiestan y paralizan el sistema sanitario, te garantizo que si tienen un problema se cuelan. Pero es que además, no es que se cuelen, es que creen que tienen derecho a hacerlo. Porque creen que el sistema sanitario es suyo. Es que piensan que el sistema sanitario público, como tienen plaza en propiedad, es suyo. Entonces se cuelan. Y todos los que no se pueden colar, y además hacen bien. Hacen bien, porque tú te imaginas lo que es que tengas un dolor insidioso en la cabeza. Por eso, ahora que se han llegado a acuerdo en las huelgas, yo le digo a gente vamos a llamarlo, que no afina, porque no conocen lo que están defendiendo. ¿Estáis contentos con lo que ha pasado, con los acuerdos que se han llegado con las comunidades autónomas? Si todo esto va a ser que todavía 34 pacientes, es decir, ya no hay limitaciones solamente para la lista de espera con el especialista, sino que ahora también estás generando lista de espera obligatoriamente en la sanidad pública. En la atención primaria. ¿Eso a quién perjudica? Paciente. A los pacientes, nada más. Entonces, ¿estáis contentos con esto que habéis conseguido? ¿Y cuál de importante es la gestión de la pública y de la privada? ¿La diferencia? Para que funcionen bien los dos sistemas. Está claro que la privada se busca una rentabilidad, se busca eficacia, se busca productividad. Claro. En la sanidad no. Es una de las grandes diferencias. Se busca competencia, pero vamos a ver cuál es la amenaza que tienen los hospitales de las concesiones frente a la sanidad pública convencional. Pues que en un sitio tienes un hospital con 3 meses de lista de espera y enfrente tienes otro con 10 días. ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Pues obviamente, pero eso no, para eso no es preciso, no es necesario hacer una gestión sanitaria privada, con una empresa privada, se puede hacer pública, pero con criterios empresariales. ¿Ese es el futuro, la gestión privada de una sanidad pública, por ejemplo? Para mí sí. ¿Y es posible realmente? La gestión empresarial, claro, de una sanidad pública, para mí ese es el futuro. Hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que la sanidad pública sí redenta y hagas lo que hagas, aunque sean empresas públicas. Pues mira, pues a lo mejor, pues sí, las empresas públicas también hay sindicatos, no sé qué, pero por lo menos va a trabajar todo el mundo. Es que la gestión sanitaria pública de gestión directa, donde no hay empresas, si la gente no va a trabajar no pasa nada. Es duro lo que está diciendo, ¿eh? Pero es la realidad. Pero nadie la dice, ¿sí? ¿Cuántos pinches trabajan en la sanidad pública? ¿Cuántos almaceneros? O sea, que no te estoy hablando de médicos. No. Estoy hablando de... Pero vamos, que si quieres hablamos de médicos. Pero esto es una cosa, pero si es que esto es lo que tiene la plaza en propiedad. Entonces, o se anula por eso tú me has preguntado al principio de todo, ¿qué se puede hacer? Yo digo, yo no voy a ser tan osado. Vamos a ver, yo no voy a ser tan osado. Pero el problema de raíz es el estatuto marco. O se quita o se modifica, para que se puedan medir resultados. Y eso, que es la gran... Por eso te quiero decir, al final todos los partidos, todas las comunidades funcionan igual, porque ellas tienen un marco. Tienen un marco. Porque no nos olvidemos que por mucho que digan que no, el régimen laboral es una competencia, según el artículo 149 de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado, y las bases y la coordinación sanitaria es una competencia exclusiva del Estado, del Gobierno. Entonces, mientras no se modifique ese marco, las comunidades autónomas poco pueden hacer. Al gerente le nombra el político. Que al gerente le nombra el político. Sí. Con lo cual, a veces no tienen la experiencia adecuada probablemente. Pero aunque la tenga, muchas veces no tienen las herramientas. Porque no tienen herramientas. Porque cualquiera que gestiona una empresa privada
mide resultados y en función de lo que funcione o no funcione, pues actúas en consecuencia con los trabajadores. Vamos a avanzar en cosas que yo tengo mis dudas y que creo que me las podría aclarar. ¿Por qué la Seguridad Social, por ejemplo, no paga los medicamentos que se prescriben en la sanidad privada? Es decir, yo pago mi Seguridad Social, voy a su hospital, soy un enfermo de cáncer y tengo un tratamiento de larga duración. ¿Yo no tengo derecho a que me subvencionen mis medicamentos? Pues en teoría sí, pero no se hace. En Inglaterra, por ejemplo, que tenemos el mismo sistema que nosotros, para lo que nos interesa, los GPs, ya vayas a la sanidad privada o a la sanidad pública, es un derecho del usuario. Es que la dispensación es un derecho del usuario. Se tendría que financiar exactamente igual que la sanidad pública. Al igual que tendría que haber continuidad asistencial, se tendría que aprovechar el hecho de que la gente contratara un seguro, aunque fuera barato, ¿no?, para gastar determinados servicios en la sanidad privada y luego no tuviera que duplicarlos en la sanidad pública. ¿Y por qué no se hace? ¿Que por qué no se hace? Porque hay una oposición por parte de todos estos que lo único que pretenden, toda esta gente que pretende que se mantenga el status quo, que lo que quiere es intentar aislar la sanidad privada. Lo que pasa es que eso va contra el sentido común, contra la eficiencia y afortunadamente contra Europa. Que viene la ley de protección, que viene la nueva ley de información sanitaria que se va a poner a aprobar a lo largo de este año, primeros del 2024, y que ya ha dicho que la información clínica tiene que estar en torno al paciente, contando con todas las fuentes, sean públicas o privadas. Pero aquí cuando estamos permanentemente poniendo la venda antes de la herida. Entonces no, el peligro va a ser que si los datos sanitarios, que si las industrias farmacéuticas, que si las aseguradoras los van a utilizar. Pero vamos a ver, pero es que los datos sanitarios vuelta a la burra al trigo. Esto es como lo de que el sistema sanitario no es de los trabajadores, ni los datos sanitarios tampoco son del sistema público. Los datos sanitarios son de los usuarios, que son los que tienen que permitir si acceden o no acceden. Me ha dado pie a otra cuestión que para mí es relevante y que no se hace nunca, la historia personal digitalizada. Estamos en ello. Yo no entiendo que tenga un accidente yo en Mérida y los hospitales públicos y privados no tengan mi historia para poder atenderme. No lo entiendo cuando Hacienda te controla hasta el último céntimo. No entiendo por qué esto no se va hace. Un poco todo en esa línea y es lo que Europa, con el nuevo reglamento, se llamaba Reglamento de Datos Sanitarios que se está trabajando, pues va a poner en marcha ahora. ¿Eso lo vamos a conseguir? No, es que no lo vamos a obligar a conseguir, es que nos van a obligar. Es que nos van a obligar. Afortunadamente nos van a obligar. La sanidad privada ya está trabajando desde hace tiempo en una plataforma que se llama la plataforma Hermes, liderado por la Fundación IDIS, que ya en breves semanas empezará a salir con los primeros grupos y aseguradoras para que tú con tu tarjeta puedas ir a unos hospitales. Te puedas mover entre hospitales privados con las plataformas extrahospitalarias de los médicos que tienen consultas en policlínicos. Vamos a meter a las farmacias y vamos a meter también, incluso si podemos, a las residencias. Yo sé que la Secretaría General de Sanidad del Ministerio está trabajando para unificar de alguna manera los servicios sanitarios de las distintas comunidades, la información sanitaria de las distintas sanidades o comunidades autónomas, sin hacernos ningún caso, y en algún momento pues nos tendremos que unir todos, pero no porque si fuera por ellos te garantizo que nos dejaban de lado, pero porque la Europa lo va a exigir. He oído a muchos médicos cuando pasan por este plato decir que la salud depende del distrito postal, de dónde vives. Es verdad. ¿Y eso no se puede corregir para que todos seamos iguales o tengamos las mismas oportunidades? Claro, pero para eso tienes que cambiar las bases del sistema. O sea, en el fondo... Necesitamos una remodelación de arriba abajo. Claro. En el fondo, pues, la sanidad, la Comunidad de Madrid tiene área única. Bueno, pues eso permite que en un momento determinado los pacientes puedan elegir, pero claro, si a ti te toca en un momento determinado un área o sea, tu área sanitaria tiene, por el motivo que sea, X meses de lista de espera, tienes un dolor insidioso, ¿qué es lo que está pasando? Si es que podemos, si queremos, miramos para otro lado y no lo vemos, pero la gente se está muriendo. La gente se está muriendo porque tú tienes un dolor insidioso en la tripa. Es decir, cuando la enfermedad no sale de repente, sino o tienes un mareo, no sé qué, patatín, entre que te ve la atención primaria, entre 70 y 150 días el especialista, entre 3 y 5 meses las pruebas diagnósticas. Cuando dices que has tenido un cáncer, llegas muerto. Pero esto es una realidad. Otra curiosidad mía, ¿es tan complicado que un médico que trabaja en la pública, porque es tan complicado, pueda trabajar en su horario libre donde quiera, en la privada, por ejemplo? No, eso afortunadamente ya solo queda, creo que Asturias. Bueno, algunos jefes de servicio no les dejan todavía en algunas comunidades, sí, creo. Pero ¿esto por qué? Bueno, porque se pone la venda antes de la herida y se pretende, de alguna manera, que, no sé, para evitar el riesgo de que el médico de la pública pudiera mandarse a sus pacientes de lista de espera a la privada.
Hombre, yo creo que hay suficientes sistemas informáticos como para poder controlar eso. Pero vamos, no sé, es una cuestión de criminalizar sistemáticamente al sector sanitario privado y a los profesionales que trabajan en la privada, ¿no? ¿Por qué cree que una persona acude a la sanidad privada? ¿Qué es lo que le motiva a la sanidad privada? Bueno, históricamente lo que le ha motivado es tener una experiencia diferente. Una habitación individual, en un momento determinado, sabiendo que ibas a tener una buena calidad asistencial, porque la sanidad privada, haga lo que haga en función de la complejidad que pueda hacer por el número de pacientes que pueda tener, lo que tiene que hacer es con la misma calidad asistencial que la sanidad pública. Pero quieres en un momento determinado pues saltarte una lista de espera, quieres en un momento determinado, ¿por qué? Porque tienes prisa, porque tienes miedo, porque estás preocupado, quieres en un momento determinado una alternativa hostelera, quieres en un momento determinado poder combinar la pública con la privada porque te pilla más cerca el hospital privado o la consultoria, pues depende. Eso es el motivo que históricamente ha hecho que hoy que antes la gente tuviera un sector privado. Hoy hay una parte de la población, desgraciadamente, y lo estamos viendo todos los días, los famosos seguros locos, que se hace un seguro simplemente para acceder a la sanidad privada. Ahora vamos a ir a ello. Pero voy a hablar de la formación de los médicos MIR. La sanidad privada se está incorporando, me imagino, con hospitales universitarios a tener ya formación de médicos MIR. Esto es un avance, ¿no? Hay que diferenciar. Un hospital universitario es el hospital que está acreditado para formar alumnos. La acreditación MIR requiere una acreditación más difícil todavía, que es la acreditación MIR, que es una acreditación que da el Ministerio, mientras que la otra es una acreditación que depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, hay hospitales... yo como presidente de HM Hospitales, yo tengo 9 especialidades en Madrid. 9 especialidades en Madrid. Hombre, en Madrid tenemos 8 hospitales que funcionan en red con 15 policlínicos como si fuera un servicio. Tenemos 2 veces y medio la actividad de La Paz, por ejemplo, por poner un ejemplo. Todo trabajando en red. Hacemos entre el 10 y el 15% de la actividad sanitaria de la Comunidad de Madrid. Podría formar muchos más. Cada especialidad necesita su acreditación específica por parte del Ministerio. O sea, no es una cuestión de que te den, necesitas una acreditación general y luego especialidad por especialidad. Yo tengo 9 en Madrid y 2 en Barcelona. O sea, obviamente no todos los hospitales tienen la estructura y cumplen la normativa para poder tener residentes. Y creo que esa formación hay que hacerla bien. Pero una vez que consigues la acreditación, que te lo aprueban, creo que deberían de contar con nosotros de la misma forma que se hace con hospitales públicos, porque en todo este problema que hay de médicos, no médicos, lo que está claro es que faltan plazas MIR de determinadas especialidades. Y además es una vía... Sentido común en cualquier caso, ¿eh? Sí, es una vía relativamente rápida. Es decir, aquí tenemos un problema de profesionales a corto plazo que tiene que ver más con el número, tiene que ver con, sobre todo más esa atención primaria. Bueno, faltar médicos faltan, ¿eh? Porque yo tengo hospitales en todas las provincias y hay sitios donde conseguir es imposible, ¿vale? Pero el gran problema está en la atención primaria y eso es porque hay un entorno que no es nada motivante para el médico, no tiene ningún recurso, no tiene competencias, no tiene el liderazgo que podía tener antaño, no es capaz de dar pruebas, o sea, de poder encargar pruebas, no tiene ningún tipo de motivación económica porque trabaje poco o mucho durante su horario de trabajo. Pues si tienes a uno que es vocacional, después de 15 años de ver 60 pacientes en vez de 34, que lo hace encantado, no sé cuándo va a dar tiempo, ve que el de al lado pues no ve ninguno o ve 3 y claro, y al final pues no se acaba. Motivación, sí. Y al final, ¿qué hace uno? Pues se va, ¿dónde se va? A los servicios de urgencias, se va a trabajar de perito o se va a donde sea. Por eso te quiero decir, el problema, si no sabemos los médicos que hay, el problema es que los médicos no quieren trabajar en la atención primaria. El primaria está enquistado y si no se soluciona, el sistema sanitario público se va a la cadete. Porque no es que sea la puerta de entrada, es que la atención primaria es el eje en nuestro país, es el eje. Habría que invertir más, motivar más, cambiar las competencias, cambiar el rol que tiene el médico de familia dentro del Sistema Nacional de Salud. Habría que transformarlo total y absolutamente. Vamos a ir a las aseguradoras, pero antes 2 polémicas que he recogido en declaraciones suyas. Una cuando habló de Amancio Ortega y los famosos aceleradores de radioterapia. Hubo quien les criticó muchísimo por decir algo que también parece obvio, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, quien les criticó tenía razón. Hombre, no criticar a Amancio Ortega. Hombre, obviamente. Bueno, tenía razón en criticar al sistema. Lo que no, es que, claro, que lo que no puede ser es que el sistema sea un sistema de beneficencia y que dependas de las donaciones de eso. Obviamente, lo que pasa es que desde el año 2008 en España, a consecuencia del reajuste presupuestario, aquí no se invirtió en ninguna tecnología, pero si en el año 2015 cuando teníamos bombas de cobalto. Todavía tuvo que venir Amancio Ortega. Ahora ha tenido que venir el COVID,
Y los fondos europeos, a través del plan INVEAT, de 800 millones de euros, renovar todo el parque tecnológico de todas las comunidades autónomas, de la sanidad pública, y ponerlo a tono. Es decir, la sanidad pública de nuestro país se ha perdido la revolución industrial, de las resonancias 3 Teslas, del PET-resonancia, de la cirugía robótica, que la sanidad privada lo fue comprando, porque nosotros dependemos de la oferta y la demanda. Y ahora se está vendiendo como un gran... Entonces yo soy un crítico también con el sistema sanitario, no con Amancio Ortega, con el sistema sanitario, por supuesto, ¿cómo no? Pero es que el sistema sanitario, pero ya no es una cuestión de invertir más, es que tienes que ser mucho más eficiente. Y mantenemos unos costes de personal sin una... ¿Tú crees que alguien puede hacer alguien ha hecho una auditoría alguna vez de algún hospital público? ¿Alguien puede hacer alguna auditoría de eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que por ahí no se va el dinero? Pero pues al final, en un entorno en el cual cada vez cuesta más la sanidad pública, afortunadamente, porque eso conlleva envejecimiento y cronificación, y estamos permanentemente vendiendo historias de éxito que no son más que fracasos. Está siendo duro. Hay un titular perdona, no estoy siendo duro. Sí, hombre, está haciendo un repaso exacto, no digo que no, pero es duro por lo menos escucharlo, ¿no? Ponerte contra el espejo a veces no es sencillo. Yo soy el primero que defiende el sistema sanitario público. Mira, yo formo parte del sector, no estoy de paso, formo parte del sector desde que empecé. Te puedo garantizar que para mí lo más importante son los pacientes, los míos, y afortunadamente he llegado a una posición en mi vida que me puedo preocupar por los que no son míos. Y me preocupa el sistema sanitario público de nuestro país. Y mi primer para qué en esta vida es para mejorar el sistema sanitario de nuestro país. A mí me dan pena, para mí lo más importante son mis pacientes, pero me dan muchísima pena y me solivianta profundamente la desatención a los 35 millones de pacientes, de usuarios que no tienen acceso al seguro privado, o como he dicho antes, que no se pueden colar. Entonces, no estoy siendo duro, estoy siendo absolutamente realista. Hablando de la verdad. Hablando de dureza y de realismo, el titular que más me ha sorprendido de lo que he leído últimamente del señor Abarca es: lo que pasó en las residencias es un horror que nos debe de avergonzar. ¿Qué pasó que no tenía que haber pasado? Y creo que tiene ahora un plan pionero de residencias y hospitales que creo que es muy interesante. Claro, vamos a ver, lo que pasó en las residencias es demagogia varias cosas. Primero, la gente que vio, no vio lo que pasó, no fue consciente de lo que pasó con el virus en esa primera ola. Los pacientes se hubieran muerto, si no en las residencias, en las puertas de urgencias. Porque lo que nos pasó, sobre todo en Madrid y en provincias donde había hospitales pequeños, pues fue inasumible desde el punto de vista sanitario. Pero no por una cuestión de discriminación. No, es que cuando estaba el virus, esos pacientes no eran susceptibles de intubarles porque se sabía que no iban a aguantar la intubación, ¿vale? Porque el virus producía, sobre todo el de la primera ola, tales destrozos a nivel pulmonar que no había manera de recuperarlo. Eso por una parte. Por otra parte, en España, en el año 86, sale la Ley General de Sanidad. En ese momento no había ni cronificación, ni cronicidad, ni envejecimiento prácticamente. Y habla de hospitales agudos, hospitales de larga estancia y hospitales de media estancia para esos pacientes. Y luego estaba el sector residencial. ¿Qué es lo que ha pasado? Que según ha ido evolucionando la técnica y la ciencia, afortunadamente, se ha ido evolucionando la cronicidad y el envejecimiento. Y España no se ha adaptado. No ha hecho hospitales de larga estancia, no ha hecho hospitales de media estancia. Digo yo, España se ha abandonado a los ancianos. España, cuando hablan de universalidad, pero España ha abandonado a los ancianos, los ha discriminado por la edad. Por eso digo, esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema de Estado desde el principio. Entonces, cuando la gente llega a determinada edad, tiene demencia senil, demencia de Alzheimer o determinadas enfermedades, el Estado, como no hay suficientes hospitales de larga estancia ni de media estancia, solo tiene dos opciones: o se lo queda en su casa, o lo manda a una residencia que es privada. Se ha olvidado. ¿El nuevo modelo que vais? Y aquí no. Entonces, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando un modelo en el cual hemos hecho el último hospital en Rivas, y vamos a hacerlo también en otro que vamos a hacer en breve en Tres Cantos, que es un hospital con una residencia al lado, para intentar darle cobertura asistencial. Pero vamos, nuestras residencias ya tienen de alguna manera cobertura asistencial por parte de nuestros médicos en un momento determinado. Y es lo que tendría que ser. Habría que modificar la ley, dejarse... Aquí se intentó... Mira, tú aprende una cosa. Todo lo que sea
un nuevo plan para financiar algo en sanidad es un desastre. Porque todo lo que sea planes de inversión específicos son insuficientes y además son susceptibles de recortarse. En el momento en que lo recortas, te olvidas de él. Y así estamos en este país. O sea, dice el gobierno, frente a la sanidad privatizadora del PP, nosotros apostamos por una sanidad gratuita. Bueno, díselo a los que se pagan las residencias, a los que pagan la innovación, porque el 50% de los fármacos en este país están aprobados por la EMA y no los financia el Estado. Universal, a los ancianos están abandonados. Accesible, la gente confunde accesibilidad con calidad. Y ponen aceleradores en Teruel, en todas las provincias. Eso no es calidad. Y hospitales en todas las provincias. Bueno, eso no es calidad. La calidad tiene que venir medida por resultados sanitarios. Y eso depende necesariamente de concentrar pacientes y de medir complicaciones. Y eso en este país no se hace. ¿Cuál es el papel de las aseguradoras en el sector privado? Estamos hablando de muchos tipos de seguros. 50 euros al mes, los de low cost, 12 euros al mes, que yo creo que con ese seguro poco apaño pueden hacer a un paciente, ¿no? No. El papel de las aseguradoras es, como en todos los ramos, es asumir riesgos en una demanda que es indeterminada. No vas a saber cuál es la demanda. Todo esto es una cuestión, las aseguradoras tontas no son. Es una cuestión, primero, tontas no son, y segundo, vienen a cubrir una demanda. Porque, es verdad, criticamos los seguros de low cost, pero los criticamos desde el punto de vista conceptual, porque no queremos servir como alternativa para el acceso a la sanidad pública, ¿vale? Pero obviamente, si la gente los contrata es porque hay una necesidad social. Las aseguradoras asumen un riesgo y luego, pues como todos los seguros, depende de los servicios que contrates. Entonces, si tú quieres contratar un seguro que solo lleve la consulta del especialista y las pruebas diagnósticas y además pagues un copago, pues eso es un seguro de low cost. Eso las aseguradoras cubren una demanda social, porque la gente lo demanda, claro, porque la gente no accede al sistema sanitario público. ¿Y los hospitales qué estamos haciendo? Lo estamos cubriendo, a pesar de que nos perjudica. Porque esa persona, a mí no me interesa que solo me consuman la prueba y el especialista, un poco con lo que hablábamos antes del tema de la complejidad. Me interesa que se haga el proceso completo. Eso me genera lista de espera y luego no se traduce en la facturación real. ¿Y qué hacemos? Lo estamos cubriendo. ¿Qué podríamos hacer? Mañana no atiendo estas pólizas. Entonces, por eso, claro, damos una respuesta social. Porque estamos hablando de que esos seguros los contrata la gente porque quiere, porque lo necesita, porque la sanidad pública no funciona. Si la sanidad pública, esos seguros sí que son como consecuencia de el funcionamiento erróneo de la sanidad pública. Y a nosotros, al sector privado como tal, no nos aporta, no nos beneficia de nada. La sanidad privada también es un negocio, hay que hacer cuentas, hay que ganar dinero. Y hoy he leído su blog y les notaba un poco enfadado porque les meten el paquete de neoliberales que quieren ganar dinero a toda costa y ustedes son un sector más productivo de este país, por lo tanto tendrán que trabajar con todos. Hoy la prensa de izquierdas estaba muy hiriente en contra de la sanidad privada. Ha habido una periodista que ha dicho una barbaridad que a mí me ofende profundamente, ¿no? Ha venido a decir algo así como que el dinero fluye, pero los muertos aumentan. Entonces eso a mí me ofende profundamente porque a mí nadie me va a decir lo que yo me preocupo por mis pacientes, ni por lo que yo intento hacer por el sistema sanitario público. Me parece que es insultar y ofender de manera gratuita. Creo que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿no? Este sector, obviamente, es un sector, por lo menos en mi caso, se hace también para ganar dinero. Para nosotros no es lo prioritario, te lo puedo garantizar. Quizás sea por nuestro modelo empresarial, porque somos una empresa familiar o por el motivo que sea, ¿no? Pero aún así los márgenes que tenemos, hay sectores muchísimo más rentables, pero muchísimo más rentables que los nuestros, con márgenes muchísimo más, esto y que hacen mucha menos labor social. Yo no me quejo porque me encanta mi trabajo y hago servicio, pero yo llevo con el teléfono conectado 24/7 desde hace 25 años. Atiendo 700.000 urgencias al año, 700.000 urgencias al año. Creo que es un trabajo que tiene bastante responsabilidad social, que aporta bastante a la población. Generamos el sector más de 400.000 puestos de trabajo y estamos siendo permanentemente cuestionados y criminalizados, ¿no? Yo creo que
una cosa, bueno, es verdad que se nos utiliza, como te he dicho antes, como excusa, ¿no? Para no, que es lo que vengo a decir en el blog de hoy, ¿no? Para decir, oiga, preocúpense ustedes no tanto de la sanidad privada, sino de mejorar ustedes el sector sanitario público. Y ya verá cómo hay menos, porque además es el propio sector el que no quiere seguir creciendo. Pero es que hay cosas que son excesivamente hirientes. ¿Y por qué un blog? ¿Por qué hacer un blog? Bueno, no hago un blog, o sea, no es un blog, es un... No es bueno, empezó la pandemia, entiendo. Es LinkedIn, yo tenía LinkedIn de antes, se lo utilizaba para colgar mis artículos, siempre me gustó escribir. A partir de la pandemia, pues la verdad es que tuvo mucho seguimiento, porque intentaba contar simplemente lo que estábamos viviendo desde HM Hospitales, y bueno, lo intenté contar en un lenguaje accesible, teniendo en cuenta que tengo una posición muy privilegiada, porque estoy con los médicos y en mis hospitales pateándolos todos los días, y por otra parte tengo relaciones con todo el mundo en el sector por la persona, la figura que puedo representar. Entonces tengo mucha fuente de información, y luego, bueno, pues la verdad es que me sirve pues tengo muchos seguidores y me sirve de desahogo. Puedo tener la tranquilidad de decir lo que quiera, porque no, o sea, yo digo, primero mis pacientes, segundo primero mis pacientes, segundo aportar valor, tercero hay que pasárselo bien trabajando, y cuarto tener dinero para ser libre. Y yo soy relativamente libre. Vamos a hablar de euros y las dos últimas preguntas. Los médicos se quejan de que en la privada sus consultas mantienen precios desde hace años y anuncian incluso una huelga el 1 de mayo en una de las asociaciones de médicos. ¿Tan mal pagados están las consultas privadas en este país a través de las aseguradoras, fundamentalmente? Bueno, pues pueden estar pagadas mejor, sí. Lo que pasa es que es el modelo que tenemos. 12 millones de usuarios, 52.000 médicos trabajando en el sector privado, una media de 50 a 60 euros por... A mí me pagan 120 euros por habitación y día, y tengo 5 veces más infraestructuras que un hotel de 5 estrellas, pago el personal y la comida. Pero 9 euros son muy pocos. Dicen que ustedes se quedan con el 40% y que ellos solo le dan 6. Dicen que eso que no puede ser así, vaya. No, pero... Es el motivo de la huelga, ¿eh? Bueno, pero entonces el problema seríamos los hospitales, y yo creo que el problema no somos los hospitales, el problema viene más de las aseguradoras, ¿no? Esto es como todo, hay modelos habrá hospitales que retengan más, otros que retienen menos, pero lo que te vengo a decir es que seguro que este es el sector privado, aquí lo que manda es la oferta y la demanda. Y la última, compra y venta de grupos hospitalarios. ¿Habrá más operaciones? Vamos a grupos cada vez más grandes y los pequeños van desapareciendo, se va a una concentración de dueños. La concentración es imprescindible en los grupos pequeños, o los hospitales pequeños cada vez lo tienen más complicado, porque hay que negociar con las aseguradoras, el sector cada vez es más competitivo, hacen falta sinergias corporativas. Entonces, cada vez va a ir habiendo menos hospitales pequeños, o se van a ir incorporando porque no le va a quedar más remedio a grandes grupos hospitalarios. Y luego, si habrá más operaciones o no en el sector, pues eso habrá que ir viéndolo, pero todo lo que sea concentrar, pues nosotros seguimos creciendo como HM Hospitales. Para mí es más importante casi crecer hacia adentro para no desestabilizar ni romper mi modelo que hacia afuera. Pero seguimos creciendo también un poco, es una especie como de huida hacia adelante, ¿no? Porque tenemos que tener más volumen, más tamaño para poder ser más competitivos, ¿no? Si podemos en un momento determinado pues, hacer alguna operación grande, pues seguro que lo valoraremos, claro. Pues solo nos queda en esta conversación que Luis del Val, que ha ido escuchándonos y tomando notas, que le haga el regalo que hacemos aquí a nuestros invitados, un retrato de lo que ha visto. Querido Luis. El entrevistado ha entrado en la biblioteca con un aire engañosamente desganado. Repito, engañosamente desganado. Esa apariencia de desinterés que algunas personas usan para observar lo que les rodea con intensidad, pero sin dar la menor muestra de ello. Estoy convencido de que entra a cualquier hospital con un aspecto de no mostrar atención por casi nada y tras un paseo somero por un par de estancias, es capaz de captar virtudes y defectos de funcionamiento. La prueba de ello es que cuando ha comenzado las respuestas se ha animado el rostro y esa apariencia de lejanía ha cambiado por una actitud de cooperación, tanto más entusiasta cuanto mayor era el interés de las preguntas. Y ahí se refleja la costumbre de liderar grupos, la familiaridad con la didáctica de las explicaciones, donde no falta la ayuda del gesto, sobre todo las manos, que vuelan, se juntan y reposan como activas palomas mensajeras.
No parece partidario de dar muestras de preocupación por la indumentaria, incluso un alejamiento de aspectos llamativos, y de ahí esa corbata en tonos tan azules como la camisa, con la premeditación de que pase inadvertida. Pero me ha recordado aquel Byron, que prefería que el criado llevara sus trajes nuevos unos cuantos días para evitar que pareciesen nuevos. No obstante, opta por la comodidad, y de ahí la elección de zapatos tipo mocasín, sin los engorrosos cordones, que es lo que reclama la ortodoxia del traje. Su habilidad para manejar las cifras, su dominio de porcentajes, no es fría. Cuando se ha referido a las más de 120.000 personas que murieron, su expresión no era la del profesor de matemáticas, sino que ha habido un destello emocional, esa evocación de quien sabe, como decía el profesor Fuentes Quintana, que detrás de las cifras están las personas. Muy bien, muchas gracias. Pues muy agradecido. Y Nada. esta es su casa para cuando tengamos ocasión, seguro que charlaremos muchas veces en los próximos años, si todo va bien. Pero no he sido duro, no pretendo ser duro. No, al revés. Yo creo que objetivo. cuando se cuentan las cosas tal y como son, chocan porque la gente suele poner paños calientes en el mundo de la sanidad, sobre todo en la política. De verdad, no digo ni una mentira. Seguro. O sea, y no tengo que prepararme nada. De hecho, no se ven ni las preguntas ni los temas. O sea, porque siempre digo... Una conversación. Muy bien. Muchísimas gracias. Pero el problema de raíz es el estatuto marco. O se quita o se modifica para que se puedan medir resultados. La gestión empresarial de una sanidad pública, para mí ese es el futuro.